Hola, soy León y esta es mi reseña sobre Nadesico. Cuando la serie llegó a las pantallas de Animax y Chilevisión, muchos quedamos bastante confundidos con el final, que dejó más dudas que respuestas. La verdad es que la trama de Nadesico continúa mucho más allá del anime, pero de todas estas secuelas, solo una llegó a América, saltándose una gran parte de la historia, lo que terminó por confundir aún más a los fanáticos. En esta reseña vamos a analizar y a tratar de entender la mayor parte de la historia, pero sigamos el orden, empezando por el anime. 3, 2, 1, ¡Kaboom! ¡Ah! ¡Es hora de conocer al Nadesco! March Successor Nadesiku, o Kitousenkan Nadesiku, fue un anime que se estrenó en 1996, contando la historia de Akito Tenkawa, quien luego de que su colonia Marte fuese atacada por las lagartijas joyanas, despierta misteriosamente en la Tierra, sin saber qué chucha fue lo que pasó. Mientras tanto, Nergal comienza a reclutar civiles que son los mejores en sus campos para un misterioso proyecto. Entre estos civiles tenemos a el científico loco Shiori Otake. ¡Ay, no! Lo que parece es un error. Buenas tardes, me llamo Lily. La actriz de voz Megumi Reinhardt o la niña genio Ruri Hoshino. Luego de que Akito fuese despedido de su trabajo tras un ataque de pánico, en el camino de regreso a donde sea que esté viviendo, se topa con una chica que se le hace muy conocida y que de hecho es su amiga de la infancia mientras vivían en Marte, Yurika Mizumaru. Con la posibilidad de que ella sepa algo sobre la muerte de sus padres, él la sigue sin saber dónde se estaba metiendo. En ese momento sabremos que Nergal estaba haciendo los preparativos para la tripulación de la nave de batalla Nadesiku, una nave lo suficientemente poderosa para enfrentarse al ejército joviano ella sola. Para sorpresa de Akito, Yurika es la capitana de la nave y está perdidamente enamorada de él. Y también veremos que no es precisamente veloz con la mente. Así comienza la búsqueda de la verdad de Akito, aunque esto es solo la punta del iceberg y da paso a una trama mucho más profunda. La serie destacó bastante en su tiempo, ya que llegó en un momento en que Evangelion tenía a casi todo el mundo confundido con su complicada trama. Nadesiku es toda una oda al género mecha y a la cultura popular de Japón, lleno de parodias con una interesante trama, personajes bastante carismáticos y mucho humor, acción y romance. Claro que no podemos olvidar la mayor referencia que hay en la serie: Gekigangar 3. Gekigangar es toda una referencia a iconos del género, como lo son Mazinger Z o Getter Robo. De hecho, solo tenemos que comparar los openings para darnos cuenta de esto. Otra referencia notable es el capítulo 19, Tú eres la próxima capitana del Nadesiku, donde se elige a la próxima capitana mediante un concurso de talentos y de traje de baño, donde se parodia a Macross, o como lo conocimos acá, Robotech. Veamos unos segundos de las canciones de Yurika y Ruri. Pero sin duda lo que nos dejó perplejos en el sentido raro de la palabra fue el último capítulo de la serie. No fue solo la resolución a una gran duda a lo largo de toda esta, ni el nivel de emotividad de este hasta el final, sino lo apresurado de este final, y que en palabras de la misma Ruri, al final, muchos de los grandes misterios siguen sin explicación. Pero además menciona una inevitable continuación. Esta continuación sí existe, pero solo en Japón. Verán, el capítulo final de la serie estaba planeado para ser más largo y más conclusivo, pero Tatsuo Sato en una entrevista confirmó que por tiempo esto no pudo ser así, quedando un final demasiado apresurado. Lo que sí estaba planeado era que la historia iba a continuar en un videojuego. Y aquí comienza lo que muchos no conocen. Nadesiku tuvo 2 juegos para la Sega Saturno, 1 animado, una película que solo confundió aún más a los americanos, y un último juego. En ese orden, sí. Así que ya sabiendo esto, vamos a comenzar con el primer juego, el cual es una continuación,
sino más bien un refrito. El primer juego, llamado Martian Successor Nadesico Yapari Saigo Aiga, o en español, Nadesico, después de todo, aún a la Morgana, es un simulador de citas, género bastante popular en Japón y que vio la luz en mayo de 1997. Tomando el papel de Akito Tenkawa, a lo largo del juego tienes que avanzar por una historia tratando de conquistar a una de las 10 chicas que el juego te ofrece, entre las cuales están obviamente Yurika, Megumi, Ryoko, Hikaru, Izumi, la señorita Inés, Erina, Minato o incluso Ruri. Sí, pero no se asusten, recuerden que esto no es canon, así que supongo que está bien. Además incluía una especie de modo de batalla, en la cual debía seguir una secuencia de botones indicada en la pantalla, mientras este se desarrollaba con una de las escenas de la serie. Ahora viene el juego que quizás es el más importante de la serie, ya que es una secuela directa del anime y una parte importantísima de la trama. Sega Saturn Shiro. Martian Successor Nadesico, The Blank of the 3 Years, o El Vacío de los 3 años, fue estrenado en Japón en septiembre de 1998, de nuevo para la Sega Saturno. Una de las particularidades del juego es que era completamente hablado, y la historia venía repartida en 3 discos. El juego se desarrolla en 5 diferentes escenarios, de los cuales solo 3 son relevantes a la trama, mientras que los otros 2 no deberían ser tomados en serio. Aquí tomas el papel de un soldado joviano con amnesia, el cual se une a la tripulación de la Nadesico y todo lo que pasa es desde su punto de vista. Por cierto, aunque puedes elegir el nombre de este joviano, Yurika por default lo va a llamar Kaito, siendo este su nombre oficial, y el que vamos a usar en el video. Exactamente después del final del anime, luego de que Kaito y Yurika lograsen el salto tras el beso, Ruri hace un escaneo de la nave para asegurarse de que todos estén bien, y en eso notan que hay una persona más, siendo esta Kaito. Kaito no recuerda nada, y lo único que lleva consigo es la foto de una chica llamada Itsuki Gasama. Este nombre tal vez no les diga nada, pero créanme que la conocen, ya que es la chica que reemplaza a Kaito en el capítulo 13, luego de que él sea echado de la Nadesico. Esta chica aparentemente muere luego de ser parte de un salto orgánico forzado. El primer escenario se llama La Marca del Amor Enterrada, y cuenta el regreso de la Nadesico a la Tierra. Lamentablemente, Ruri y Kaito no tienen dónde ir. Yurika y Minato obviamente se preocupan por ella y discuten sobre quién debería cuidarla, por lo que Prospector decide hacer una especie de concurso de tirar la cuerda, donde Ruri se acuerda. Yurika y Minato tiran de los brazos de Ruri y cuando ella empezó a llorar, Minato la soltó inmediatamente. Yurika se queda con Ruri al demostrar que ella nunca la dejaría ir pase lo que pase. Tras esto, Akito, Yurika y Ruri se van a vivir junto a Kaito a la casa de Yurika, donde ella tiene una discusión con su padre respecto a su futuro. Después de esto, Uribatake le proporciona un departamento a Akito y es donde van a vivir ahora. Para empezar a trabajar, Akito decide iniciar un puesto ambulante de ramen, donde Ruri y Yurika ayudan con las ventas. De nuevo, todo gracias al señor Uribatake, quien construyó dicho puesto para Akito. Un año después, Akito y Yurika se casan, y todo el mundo asiste a la boda, incluyendo Kaito. Aquí este escenario tiene diferentes finales. En el final de Tsuki, ella aparece detrás de Kaito y le explica cómo fue que el salto no la mató, sino que la llevó 2 años al futuro y que sería el presente ahora. Tras esto, ellos dos viven felices. Aunque parece muy repentino, recuerda que aún nos quedan 2 escenarios. También tenemos el final de Ruri. Ella es quien aparece en lugar de Tsuki y le dice a Kaito que aunque no tenga memorias del pasado, tienen los recuerdos del presente y como tales son un tesoro y una muestra de quiénes son. Y después Ruri se hace capitana de la Nadesico B. Ya vamos a ver qué es eso. Luego siguen los finales de Erina y Yurika, los cuales nos siguen la historia.
Con Erina, Kaito se va de juerga y con Yurika ella le dice que también ama a Kaito, pero Akito es todo para ella y le desea suerte en su vida. Y después Yurika y Akito se van de luna de miel, pero algo pasa, y ya lo vamos a ver más adelante. Con esto damos fin al primer escenario. El segundo escenario, el legado del portal, aporta mucho más a la historia. La tripulación de la Nadesico se queda en Marte, investigando lo que queda de las ruinas. Inés inicia una de sus largas explicaciones, por la que todo el mundo se retira menos Kaito. Ella dice que debido a que la principal porción de las ruinas, el cubo, ya no está, lo único que queda para descubrir la verdad es la placa que Ai le entregó antes de desaparecer. Aquí es cuando un grupo de misteriosos hombres la rodean con armas de fuego, pero Akito, Izumi y Saburota aparecen para salvarla. Akito nota que son terrícolas que están llevando a cabo charlas para lograr la paz junto a la gente de Júpiter, aunque otra parte solo quiere descubrir la verdad de las ruinas. Al analizar la placa, se dan cuenta que pueden encontrar más información en las ruinas. Una noche acampando, Minato es secuestrado por unos enmascarados quienes a cambio exigen a Inés y la placa. Al dirigirse al lugar de rescate, aparecen Ryoko, Hikaru y Izumi, quienes combaten a los secuestradores mientras el señor Goto y Jun rescatan a Minato. Junto a Minato se dirigen a las ruinas donde Inés explica sobre las ruinas y cómo afecta a las personas nacidas en Marte, su relación con los saltos y la info contenida en la placa. Repentinamente escuchan a Inés gritar en lo profundo de las ruinas, donde la encuentran brillando luego de tener una extraña visión, y asegurando que algo espectacular podría pasar muy pronto. Tras esto, las ruinas se elevan a la superficie, donde los trailers de la tripulación de la Nadesico son atacadas por fuerzas de la Tierra. Aquí es cuando Uribatake revela que en verdad los trailers son bailes disfrazados, los cuales llamó adecuadamente Trailer Valleys. ¿En serio? ¿Así se llaman? En esto, Inés comienza a explicar sobre el origen de las ruinas y cómo los antiguos marcianos vinieron desde afuera de nuestra galaxia, instalándose primero en Júpiter y luego en Marte. Los saltos se logran a través de los tulipanes o de personas que puedan controlar dichos saltos. Pero si esta persona no tiene clara la imagen del lugar de llegada, puede provocar resultados raros como cuando Akito terminó en la luna o la Nadesico en medio de un combate luego de escapar de Marte. Los antiguos marcianos desarrollaron esta tecnología para trasladar recursos de un lugar a otro a una velocidad increíble. La razón por la que no queda más rastro de ellos fue porque no encontraron un lugar adecuado para vivir, por lo que simplemente saltaron hacia el futuro. Siendo ese futuro ahora. Un gran portal aparece en el cielo y se proyecta un holograma de Itsuki junto a una flota de naves alienígenas. Aquí ella cuenta cómo fue rescatada de la paradoja temporal por los marcianos, además de una explicación sobre los distintos portales de salto. Luego revela la verdad sobre Kaito, quien en verdad es un humano creado artificialmente y que junto a ella sirven de mensajeros para los marcianos. Kaito agradece a la tripulación de la Nadesico por todo, y junto a Itsuki saltan y se retiran, dando fin al segundo escenario. El tercer escenario es el último oficial respecto a la trama. Tal como en la ruta 1, Kaito y Rory están viviendo en la casa de Yurika, pero luego de sentirse incómodos tras las discusiones con su padre, Kaito decide unirse a la tripulación de la Nadesico E, de la cual Rory es capitana. A lo largo de este escenario, Kaito se la pasa escuchando a una misteriosa chica que le dice que por favor no lo olvide. Llega un momento en que son atacados por lagartijas jovianas. Kaito pilotea uno de los estebales y combate hasta el final, pero luego es herido y cae en el mar para luego despertar en una enfermería. La primera misión de la Nadesico B es investigar el origen de este ataque. El primer punto de llegada es la luna, donde Ryoko se encuentra entrenando a futuros pilotos, y entre sus alumnos hay una singular chica de nombre Labio Patreta. Luego de esto, se dirigen a Júpiter. En el viaje, Kaito vuelve a oír a esta chica y se lo comenta a Labio, quien sugiere ir a investigar una fábrica alienígena en Júpiter, lo que le podría ayudar a recuperar su memoria. Para sorpresa de Kaito, Labio se maneja demasiado bien en estas instalaciones, llegando hasta el final donde encuentran un núcleo con forma de árbol y dos cápsulas. El verlas hace que Kaito recupere su memoria, recordando que en verdad Labio es Itsuki, la chica que le dice "no me olvides". Las cápsulas llevan por nombre Prototipo 0069 Itsuki Kazama y Prototipo 0070 Misakuchi Kazama, creados para ser una pareja. Itsuki fue terminada primero y enviada a la Tierra como una espía en la Federación, lo cual logró al entrar a la Nadesico en el capítulo 13. Tras completar su misión, regresó a Júpiter solo para ver que la cápsula de Misakuchi estaba vacía. Kaito, o Misakuchi, se disculpa por olvidarla y le promete que siempre van a estar juntos. Durante toda esta revelación, Rory intentó contactarse con ellos pero sin éxito, y luego son dados por muertos una vez que la fábrica explota. Mientras se cree que están muertos en un Estebalis perdido en el espacio, en verdad están planeando su futuro en Marte. Kaito decide cambiar sus nombres a Akito y Yurika,
y decide convertirse en el mejor cocinero de Marte. Con esto damos por terminado el tercer escenario. El cuarto escenario, llamado La Estrella que Buscas, cuenta cómo Megumi y las chicas de Houmei forman un grupo de baile con Kaito como su manager. Curiosamente, a modo de broma, es posible que Kaito termine siendo una mujer enamorada de Akito. Se presenta un nuevo personaje llamado Asami Kazama, como un artista rival que en realidad es Itsuki, cuyo salto después de desaparecer en el episodio 13 la llevó 15 años al pasado y ahora es una veterana en la industria del entretenimiento. Esta ruta puede tener un final romántico con Megumi, algo subido de tono, y también algo con las chicas de Houmei. El quinto y último escenario se llama El secreto de Ciudad Kekigan, y empezamos tal como en el primer escenario, con Kaito y una foto en su bolsillo, excepto que la foto ya no es de Itsuki, sino que de Nanako, la novia de Ken en Gekigangar. Se dirige a Ciudad Gekigan, una especie de parque temático en la luna basado en la serie, con actores como los personajes por todos lados. Curiosamente, todo el mundo parece saber algo del pasado de Kaito. Además, tenemos distintos finales con Nanako, Zafiro o Aquamarina. Aún seguimos dentro del vacío de los 3 años, pero ahora vamos a hablar del OVA que mencioné anteriormente, el cual toma lugar en algún momento del juego. Y este OVA es de quien menos se lo imaginan. Gekigangar 3. Así es, el OVA se trata del mismo Gekigangar. Akito, Yurika, Ruri y Minato, ya contentos con la paz que se logró con los jovianos, van al cine para disfrutar de una película de Gekigangar. El OVA se divide en 2 partes. La primera muestra las escenas de Gekigangar tal como se vieron en el anime de Nadesico, además de muchas otras escenas nuevas. La segunda es la película de Gekigangar, que aquí no son más de 15 minutos. La película, tal como la serie, es toda una referencia a los iconos del género. Generalmente para las películas de Mazinger o Getter Robo, aparecía un enemigo mucho más fuerte, y tenían que unir fuerzas con el villano de siempre para combatir esta amenaza común. Algo muy importante pasa aquí. Al terminar la película, Yurika, muy emocionada, le entrega a Minato y Ruri invitaciones para ¡su boda! Y esto da paso para la última parte del vacío de los 3 años. Sabiendo todo esto, ahora podemos analizar mejor la historia de Akito y Yurika. Tras terminar la guerra, Akito deja a los militares para seguir su sueño de ser un cocinero. Aquí es cuando Yurika y Minato discuten por la custodia de Ruri, de la cual, como ya saben, Yurika sale elegida. Un año después, Akito decide proponerle matrimonio a Yurika, quien obviamente acepta, aunque su padre se rehúsa completamente, ya que no cree que Akito pueda mantener una familia. Ruri se siente especialmente feliz, ya que por fin se siente parte de una familia. Esta discusión termina por el estómago del padre de Yurika, quien le dice a Akito que, si logra hacer un ramen lo suficientemente bueno, aprobará el matrimonio. Y por suerte para él, todo este tiempo de práctica rindió sus frutos. Durante este tiempo, las Fuerzas Unidas de la Tierra y Júpiter forman la Confederación Unida, logrando un periodo de paz. Tras el matrimonio, Akito y Yurika se dirigen a su luna de miel en Marte, cuando la nave en la que viajan explota y son dados por muertos. Realmente fueron capturados por un grupo llamado los Sucesores de Marte, quienes están raptando distintas personas que dominan los saltos, llamados saltadores clase A, entre ellos Akito y Yurika. Cuando estos raptos dejan de ser un secreto, Nagare junto con Ines forman un plan para fingir su muerte, ya que ella es otra saltadora clase A. Los Sucesores de Marte usan a Akito y Yurika para experimentos de salto orgánico. Debido a esto, Yurika queda unida a la computadora especial de las ruinas, y Akito pierde los sentidos del olfato y gusto, quedando irremediablemente dañados. Nergal se entera de esto e inicia los planes de rescate. Akito es exitosamente rescatado y jura vengarse. Genichiro Sokuomi, quien ahora se encuentra trabajando para Nergal, acepta entrenar a Akito en técnicas de piloteo avanzado de Estebalis para poder salvar a Yurika. Mientras todo esto ocurre, Ruri aún cree que Akito y Yurika están muertos, por lo que es invitada a vivir con Minato y Yukina. Aunque Akito no acepta ser parte de Nergal, establecen un compromiso de trabajo. Nergal le daría a Akito información sobre los sucesores, y a cambio, él participaría en misiones de rescate con la esperanza de encontrar a Yurika. Para cerrar el trato, Nergal le da a Akito el Black Selena, un Estebalis creado como parte del proyecto One Man, One Chip. Además le dan su propia nave, la Eucaris, creada con tecnología joviana y la posibilidad de ser piloteada únicamente por él con capacidades de salto orgánico.
Una de sus misiones lo lleva a rescatar a una chica llamada Lapis, que fue creada de la misma forma que Rory. Por su capacidad de asalto y su agresividad alimentada por su deseo de venganza, Akito se forma un nombre como el Príncipe Oscuro o el Fantasma Negro. Ahora que Rory es capitana de la Nadesico B, los líderes jovianos le proporcionan un guardaespaldas, Saburota Takasugi. Además, Hari y Mabiki también se unen, quien cuenta con habilidades parecidas a las de ella. Y desde aquí empiezan las misiones de Rory, Saburota y Hari, dando pie a la película. Con esto ya podemos entender lo que pasa en la película, aunque aún falta mucho para terminar. Pero dejemos que Akito nos comente lo que va a pasar en el siguiente episodio. Yo soy León y nos vemos en la siguiente parte. En el próximo episodio. Vaya, no tenía idea de lo mucho que se expandía mi historia más allá del anime. Aunque no me gusta para nada la idea de ser capturado por esos tipos en el mejor momento de mi vida. Hasta ahí llegó mi sueño de ser el mejor fritanguero. Perdón, cocinero. En la siguiente parte veremos cómo quedó en la película. Hablaremos sobre la secuela de esta en el juego de Dreamcast, mis apariciones en otros juegos y muchas cosas. Todo esto en el próximo episodio. No se lo pierdan.